De hecho, ya lo acabamos. Pero, muy bien. A todos los que nos están viendo en el video, muchas gracias por venir. Dale like, suscríbete para más videos de este tipo, reaccionando y obviamente a compilaciones de videos y demás. Y reaccionando a los, en este caso, a los nuevos juegos 2024 que van a salir pues durante este año. Y pues vamos a ver qué hay. Dale like al video de Cami987, lo vamos a estar poniendo créditos a él, es su video, yo voy a reaccionar a él, voy a comentar, lo estoy compartiendo en este momento en los comentarios y por si lo quieren ir a apoyar, ahí denle like y pues muchas gracias. Muy bien, saludos a Cami987. Muy bien, vámonos, vamos a reaccionar. Al año 2024. Un año del 2024. cual sabemos vienen muchísimos juegos gacha, desde pequeños a masivos en cuanto a calidad. Muchos de los gachas próximos han estado en boca de muchas personas. Algunos conocemos bastante de su desarrollo y otros no nos han dado tanta información. Muchas gracias, Feli, por el superchat, mamadísimo como siempre. Gracias por el superchat, Feli. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir viendo. Vamos a repasar saludos, Jordo. Mis gachas más esperados para el 2024. Vamos a ver qué. No necesariamente es que vayan a salir en 2024, ya que algunos no sabemos nada más de un teaser que lanzaron. Por lo que en el 2024 puede que tengamos beta de esos juegos, pero no necesariamente quiere decir que van a salir ese año. Así que sean bienvenidos a mis gachas más esperados para este 2024. Soy Cami y empecemos este video. Ok. El orden en el cual veremos estos gachas será en orden de los que menos ganas les tengo, pero obvio que si están en este video es porque les tengo Gears from 9, que bueno, en realidad las waifus son las armas en sí. Este juego está siendo desarrollado por Sanborn, los mismos que ya llevan el Gears from 9 original. Este nuevo Gears from 9 tendrá un gameplay del género Tactics, similar a como lo es XCOM. Un juego estratégico de estilo táctico. Tuve la oportunidad de probar la beta de este juego hace no mucho y la calidad... Obviamente yo cuando comento es porque me está llamando la atención el proyecto o el juego o de lo que se está hablando. Cuando no comento mucho prefiero ver porque realmente no me está convenciendo y quiero convencerme o quiero disfrutarlo y por eso luego no comento, pero... ok, sigamos. La verdad no está nada mal. Personalmente no me gustan los juegos Tactic, pero... No hablo del video, hablo del juego, de lo que me están mostrando. No me están mostrando gameplay. Yo quisiera ver más gameplay. Los amo, chicos. Gracias. Los amo, chicos. Disfruté mucho hasta cierto punto. Ahí está el gameplay. Tiene muchas cosas que pulir, como mejorar el gameplay, que visualmente pues es increíble, pero se siente un poco lento y no sé, como que podría tener algo más para mejorar el gameplay. Ya que he probado uno que otro Tactic y aunque no me parece malo, lo dicho, tiene cosas que pulir. Este juego es una secuela basada 10 años después del Gears from 9 original, así que dependiendo de qué tan amable sea con los jugadores nuevos, ya que no me quedé en el Gears from 9 original, así que no estoy muy enterado de la historia, por lo que si aún así el juego no nos deja de lado a los nuevos jugadores y mejoran las recompensas para el gacha, órale, se ve bien, juego. Pero si no, muy probablemente lo dejaré luego. Mira, se ve bien, o sea, realmente tiene el apartado gráfico, parece un Fire Emblem. O sea, fácil un Fire Emblem, pero pues obviamente moderno, ¿no? Ahí están, así es como parecido, no digo igual, cómo se despliegan las unidades y las pones en el cuadro antes de que empiece el mapa. Se parece bastante a Fire Emblem. Un tiempo, a menos que me enganche con el lore original. Gears from 9 2 Exilium ha estado haciendo varios cambios, por lo que es probable que tengamos una beta más y luego sea lanzado, ya que en teoría saldría este 2023, pero luego de las quejas que hubo del juego en su última beta, pospusieron el lanzamiento. Y en cuanto al server global, todavía no tenemos mucha información al respecto,
por lo que puede que salga únicamente en China y ya luego en global a lo largo del 2020. Se ve bastante bien, ¿eh? Esta temática, más bien, ¿sabes a cuál me recuerda? Al de Rabbids, Kingdom Rabbids, o no sé cómo se llama, con el que hace colaboración con Mario y así. Se parece a ese tipo de juegos, de tácticas. Se ve bien, ¿eh? A mí sí me está latiendo un poquito. Nada más eso, que se siente pues lento tal vez, como las transiciones entre como que corren, se posicionan, se ve un poco lento, pero pues si vienes de Fire Emblem, honestamente pues, se siente igual. Yo no veo que el ritmo sea tan lento. 24. Zenless Zone Zero. Uy, no, pues para los gansos del Genshin. A ver, los gansos del Genshin, que digan yo en el chat. A ver, los gansos del Genshin. Hoyoverse va a sacar otro pinche juego. Zenless Zone Zero. Que se reporten en el chat los gansos del Hoyoverso. No, del Hoyoverso. A ver. No tiene suficiente con Honkai Impact Third y su próxima mejora, Genshin Impact y Honkai Star Rail. Ahora viene con un nuevo gacha, en esta ocasión con temática roguelike. Lastimosamente aún... ¡Uy, no puede ser! Roguelike. Va a venir algo estilo roguelike. O sea, ya ven que a mí me gustó el juego de las Mikus. De hecho, eso les voy a dar una pista que este mes... el juego de las Mikus me gustó mucho. Me encantó. No recordaba cuánto me gustaba el género de los roguelikes con el de las Mikus. Y el de las Mikus lo he gansado bastante, pero a mí me gusta más la temática más seria. No tan de idols, ¿sale? Hasta la música. Entonces, sí voy a seguir jugando ese, pero a finales de este mes o tal vez el otro mes vamos a empezar digamos, Fortnite y una sección de roguelikes, ¿sale? En específico vamos a gansear 2 juegos junto con el de las Mikus. Tal vez no me vaya todos los días con los 3 juegos, porque si ustedes se acuerdan, una partida de las Mikus duraba casi media hora. O sea, también no podemos estar tanto tiempo, ¿sale? Entonces, lo único que les puedo decir es que los otros 2 roguelikes que voy a traer son free to play. Uno es free to play y el otro no sé, la verdad. Creo que no es free to play, pero no está en celular. Y el otro sí está en celular, ¿sale? Y se puede jugar, me parece, en cooperativo. Así que vamos a explorar este género también en directo, porque a mí me gustó mucho. Y la temática es de vampiros, estilo Castlevania. Así que me gustó bastante, ya lo estoy probando, de hecho, en el celular. Ya lo entendí y creo que ya para la versión de PC, para poder jugar aquí con ustedes, creo que ya estoy listo. Entonces, yo creo que calculo traerlo a fin de mes, ¿sale? Pero me da mucho gusto que, por ejemplo, ustedes que son los joyogansos, ¿no? Les gusta mucho todo eso de Genshin, Star Rail, todo eso. Y mira, ya va a salir de los joyogansos. Va a salir un roguelike, que ahorita ando muy ganso en roguelikes. Vamos a ver de qué se trata. Esto sí me emociona. Vamos a ver. No he tenido la oportunidad de probarlo. Para ver. Aparte, gacha. O sea, porque esto es un video de gachas. No es de roguelikes, es de gachas. ¿Sale? Entonces va a ser un gacha en donde vas a tener un roguelike con gacha. Nice. Vamos a ver de qué trata. ¿Qué tal está el gameplay? Si nos vamos a lo visual, pues no está nada mal, pero tampoco es que me guste especialmente. Por lo que he visto del combate, tampoco es que me diga demasiado. Así que en este juego el incentivo es más que otra cosa, pues las waifus que he llegado a ver. Y sí. Oye, está tremendo, ¿no? Eso de las waifus. ¿A poco se puede crossplay? Sí se puede crossplay, me parece, Silver. Está muy ganso. Oye, está muy ganso esto de las waifus, ¿eh? He llegado a ver. Qué es puercos, güey. Sí, incluyo a Nicole a pesar de la censura que ha tenido. Aún así, me sigue gustando. Además de unas nuevas que han agregado. Pero bueno, ya tocará ver si logra atraparme por su gameplay y por su historia. Que, la verdad, ni siquiera sé de qué va. Y por cómo luce el juego y lo que he visto, no aparenta ser la gran cosa en historia. Alguno que haya jugado la beta me podría confirmar en la caja de comentarios qué tal es la historia. El juego ha pasado ya por 2 betas cerradas,
por lo que es bastante probable que salga en 2024, luego de una tercera beta o a inicio ya del 2024. Ok. Yo sí creo que habrá al menos una tercera beta, así que posiblemente salga a mediados de año. Ok. Ahora, luego de estos Ok, gachas pues que atención, le vamos a poner atención. No sé si haya gameplay. Me gustaría ver si hay gameplay porque pues como que nada más así, Zenless Zone Hero. A ver, sí me gustaría ver gameplay. Zenless Zone Hero. Zenless Zone Hero gameplay, eso es lo que quiero. 21 minutos de Zenless Zone Zero gameplay. Official gameplay. Híjole, es que luego estos güeyes de IGN sí se ponen muy curiosos con sus videos y a ver si no me gansean. Quiero el gameplay, no la historia. A ver. Aquí está. Aquí empieza. A ver, ahí está. Ok, eso es a un solo mono, pero yo quiero así como un combate más masivo. Ah, mira, ahí están los personajes. Ah, van a poder participar hasta 3 personas. O es un solo equipo para una persona, no lo sé. Pero mira, ahí están los personajes. La mona esa que estaba muy OP del trailer, la que tiene traje de maid, no sale. No la veo. Todas las demás son pues nuevas, supongo. La del pelo rojo sí salía. Ah, ya. O sea, es una composición de un solo equipo. Yo creo que vas a poder cambiar entre cada uno, ¿no? Sí. Es un solo equipo de una persona. Yo lo que quiero ver es cómo se gansea. O sea, si van a ver así un chingo de güeyes. Pues este es un jefe, ¿no? Ok. Es un jefe. Ah, así cambias. Así cambias de personaje. Ok, los ataques me gustan. Se ven dinámicos. No veo una temática de esquive. Eso es lo único que me preocupa. Que para esquivar los ataques tengas que estarte alejando y... Debería de haber un botón de esquive o de parry. Eso es lo que yo quisiera. Mira el Feli, mamadísimo el pinche Feli. Ah, rompes a los enemigos, ok. Pero, o sea, el chiste de los roguelike para mí es que haya así un chingo de mares de enemigos. Eso es lo que a mí me emociona de un roguelike, que sea un ASMR visual. Y aquí yo no veo, o sea, muchos... Ah, bueno, ahí hay 2. Ok, al menos hay 2, ¿no? Espero zonas que estén llenas de puro ganso así. Ah, ok, esto ya es roguelike, ok. Sí, el otro podría ser un MMORPG, o sea, lo puedes confundir fácilmente con otro género. Pero bueno, así, ok, te la creo. Para hacer un roguelike, siento que si nos hubieran mostrado más el más número elevado de enemigos que jefes. ¿Vale? Pero bueno, es mi opinión. Sale, listo. Entonces ese es el Zenless Zone Zero. Ok. Ahora el que sigue. Vamos a checar el que sigue. Pum. ¿Qué tal es la historia? El juego llega a mediados de año. Un interés viene de que son un ending down. En parte, mi interés viene de que son juegos con gente con experiencia detrás. Vamos a uno el cual no tenemos mucha información y tampoco hemos visto más allá de un teaser. Este juego es An Ending Down, un gacha o aparente gacha con apariencia de ser un mundo abierto y con elementos de un Souls-like, que de hecho entre estos se parece a uno en específico que vendría a ser pues Sekiro, o también se puede ver similitudes a Elden Ring. Si me interesa es por lo que se ha llegado a mostrar en su teaser y que tenga este elemento de Souls-like, pues aunque no me he acabado ni uno todavía y el único que he llegado a probar más o menos es Demon's Souls, el original de PlayStation 3,
Pero eso, siempre me ha interesado pasarme un Souls-like, pero debido a que no tengo mucho tiempo para jugar, pues, y esto posiblemente vaya a salir en el transcurso de este o el siguiente año, pues va a ser como un snack para calmar esas ansias para jugar. Gráficamente se ve bien. Y sí, si no juego es pues porque estoy ocupado con el canal, con lo cual yo prácticamente ya estoy viviendo de ello, y pues asuntos fuera de ello. Así que si no fuese por eso, ya me habría pasado algún Souls-like. Pero bueno, esperemos que se den más datos de este Unending Dawn, porque ganas ahí sí hay con lo parry. poco que se ha mostrado. El estudio que está detrás de este juego se llama Parkae's Fate Studio, que la verdad Genshin, no encontré ninguna mira. información al respecto de la empresa. ¿Ya viste, No sé Feli? si está conectada Genshin, a otra Genshin. empresa o es una completamente nueva. Así que tampoco sé si tienen otros proyectos antes o en simultáneo de Unending Dawn. Me gusta más el sistema de combate. Cuando hay parry, me gusta. Porque es estilo Souls-like, como lo dice él. Se ha mostrado más que un Me tráiler, gusta, me pero gusta. El otro sí me gustó, ¿eh? Me gusta más este. Un ending no sé qué. Un ending story. Ajá, un ending done. Está bueno, ¿eh? Es estilo Dark Souls, ajá, pero en gacha. Oye, esa jalada, ¿no? Otro juego Duet del cual Night no se ha Abyss. mostrado más que un tráiler, pero que ha llamado la atención de las personas. El anterior me Duet gustó. Night Abyss. Y pasamos de inspiración de un Souls-like a una inspiración de Warframe. Duet Warframe. Night Abyss está siendo desarrollado por Pan Studio, No, ese no lo una conozco. subsidiaria de Hero Games, publisher detrás de, por ejemplo, Punishing Grey Raven. Aunque Punishing Grey Raven es desarrollado realmente por Kuro Games, por lo que lo único comparable es el publisher Hero Games. Duet Night Abyss, como ya mencioné, trae literalmente copia de varios elementos de Warframe, un juego MMORPG, pero que se ve bastante bien con esa temática anime. Fuera de lo Estilo que es el gameplay, MMORPG. que se dice podremos usar muchos tipos de armas, en este juego sí que conocemos un poco más de lo que es el mundo. Y pues la historia parece que será contada en dos perspectivas, entre un chico y una chica, que puede ser al revés también. O sea, como chica un y chico, MMORPG, ya que pero la gacha. apariencia y destino de estos personajes. Ahora, por ejemplo, estábamos hablando de Blue Protocol. Eso es un MMORPG, ¿sale? No es un gacha y tú haces tu personaje y con estilo Ni no Kuni, pero más mamadísimo. Pero aquí lo gacha, por así decirlo, de Blue Protocol, que no va a salir para celulares. Perdón, ayer que si los confundí que iba a salir para el celular. No. Es solamente para PC y consolas. Blue Protocol, pero es gratis, es free to play. Blue Protocol lo que va a tener de gacha lo va a tener en estéticos. Ahí sí, es como estilo, supongo, Smite, LOL. No sé si tenga este tipo de temáticas el de PC. Que compras cajas en donde te pueden salir estéticos, pero también te pueden salir otras cosas que no estás buscando, etcétera, ¿no? Ese es el gacha de Blue Protocol. Pero realmente son estéticos, ¿sale? Entonces, pues nada más. Sigamos. O punto de vista, más bien, depende de a quién escojamos, ya que podemos escoger entre si son humanos o demonios. Y si uno lo elegimos como humano, el otro pues será demonio. Me interesa bastante cómo van a abarcar este mundo y contar la historia desde las dos perspectivas de estos dos personajes. Por cierto, tengo un video hablando más extendido sobre este juego y mencioné que si ese video era apoyado pues traería un video hablando de lo que conocemos de lore. Y pues sí que voy a terminar haciendo ese video, así que espérenlo pronto. Ok. Han estado medianamente activos en redes, así que esperemos una beta se anuncie próximamente. O sea, Pero ni no beta. creo que Ok. el juego salga en 2024, como muy poco puede que a finales. Se ve bien. Ahora pasamos a un juego Me gacha gustó más basado el anterior. en una conocida franquicia, Persona 5. Hoy. El gacha se Ay, esa llamaría jalada, ¿en Persona serio? 5. Ahora pasamos Persona 5, el Fantasma X, del estudio Black Wings. Repito, Persona 5 de Phantom X. Oye, esa a un jalada. juego gacha basado en una conocida franquicia, Persona 5. Ok. El gacha se llamaría Atlus. Persona 5 de Phantom X. Años es, que no veía se ese tiene nombre. pensado lanzar un Persona 5 Sega, gacha. pues sí. Y pues ya he comentado que no me gustan los gacha basados en franquicias porque solo están hechos pues para vender y más siendo personajes que ya conocemos y que repiten una y otra vez.
sin que haya un trasfondo real del por qué tiramos por ellos y sus repeticiones, y por qué deberían de ser distintos, según el lore. Salvo si hablamos de verano, claro, eso no necesita ningún sentido realmente. Pero bueno, no me suelen gustar. Ok. O sea, este Preu sabe, ¿no? Entiendo lo que dice. O sea, sí. A veces, como por ejemplo los gacha de My Hero Academia, que a mí me encanta My Hero Academia, yo no sé por qué, pero voy a invocar por Orumaito, en mi caso, los 7 pecados capitales, yo no sé por qué, pero siempre voy a estar invocando por Escanor, etcétera, etcétera. Yo lo entiendo, y también por sus alts. Y como lo dice él, y si salen personajes de verano, etcétera, pues sí, obviamente, ahí no tiene sentido ni siquiera por qué preguntarse por qué vas a invocar, ¿no? Entonces, entiendo lo que está diciendo, sí entiendo lo que está diciendo y que por qué no le gusta, ¿no? Pero pues es lo que es lo que hay. Porque repiten la historia que ya conocemos y no agregan nada nuevo al lore. Y lo hacen puede que a veces peor y que no sea canon. Y pues bueno, en este caso Persona 5 de Phantom X nos traerá unos personajes nuevos, por lo que no será la misma historia de Persona 5, y eso ya me llama la atención, ya que tendremos, pues, lo dicho, nuevos personajes y nuevas situaciones que enfrentar. Eventualmente aparecerán personajes conocidos, pero tocará ver si se extiende la historia de Persona 5, y si será considerado canon, ya que no me jugué Persona 5 Strikers, por lo que no sé si se deja abierta la puerta en ese juego para que la historia continúe o algo así. En cuanto a gameplay, literal será el Persona 5 que ya conocemos, con una calidad bastante similar, por no decir igual a la original. Y lo que es mejor, que al ser gacha, pues estará disponible para dispositivos móviles, así como para PC. Ok, súper. Detrás de este juego. Bueno, si sale para PC y es free to play, lo vamos a jugar. Así que también hay que espérenlo, sale. Perfect World, Sega Atlus 2023, Phantom X, Persona 5. Es Black Wings Game Studio, una subsidiaria de Perfect World Games. Y sí, lo vamos a jugar. Como no, de empresas chinas. ¿Qué pasó, Japón? Antes era rey de los gachas. Y pues al parecer esta última empresa tiene muchos proyectos aparte de Persona 5 de Phantom X, entre ellos Tower of Fantasy, ya que Hoda Studios es otra subsidiaria de Perfect World Games. Mamadísimo el mosco. Entre otro de sus próximos juegos a salir tenemos One Punch Man World, que bueno, entra en lo mismo que he mencionado antes, pero igual lo probaré por los jajas. Aunque no lo incluyo en este video, ya que los juegos de este video son gachas que tienen posibilidad de que me quede a jugarlos por mucho tiempo e incluso les haga contenido. O sea, hay uno también de One Punch Man. Persona 5 de sí, creo que lo jugué. Ya ha tenido unas cuantas betas, así que es bastante va a salir otro, que supongo. salga oficialmente por para eso todos lo en menciona. 2024. Sí, yo probé el de One Punch Man y no me gustó. Basado en una franquicia que bueno, ok, en este Atelier caso, Wrestleriana, pero no he jugado ni sé de qué va. Aunque siempre captó mi atención y pues este juego lo que a mí no me gusta es que no se ve el sistema de combate de Persona 5, güey. O sea, y luego no hay entonces Persona 5 Phantom X. O sea, digo, lo voy a jugar, pero yo quiero ver cómo se juega, ¿no? O sea, ok. Phantom X Combat Gameplay. Ok. Ahí está. Este es el gameplay. Estilo Star Rail. O sea, literal. Estilo Star Rail. Oye, pues para ser de celular se ve bastante bien, ¿eh? Es que está muy pulido la paleta de colores, la iluminación. El apartado gráfico lo tienen muy bien cuidado. Y el diseño de personaje se ve bien. Se ve bien. Sí, es como Star Rail. Este es por turnos. Ok.
Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Lo que más me gusta es que se ve dinámico. O sea, se ve rápido el combate. ¿Sale? No se ve todo lento, hay todo bugueado, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que esto ha de ser, obviamente, grabado desde PC, ¿vale? Porque se ve muy bien y muy fluido. Obviamente en los celulares tal vez son menos imágenes por segundo, menos calidad, lo que tú quieras, pero es lo mismo. Honestamente, si ustedes me preguntan mi opinión sobre el combate, sí, es el clásico RPG para mí. Va a ser gacha y se ve bastante fluido, es lo más importante. Se ve fluido, eso es lo importante. Tiene animaciones bastante buenas, vistosas, bonitas. O sea, te hace ojitos el visualmente hablando. Por ejemplo, ese se ve que fue como la ulti, ¿no? Y así. Se ve bien. Sí, lo vamos a probar. No prometo quedarme a jugar toda la vida este juego, pero se ve bien como para probarlo, ver si realmente pues me llama la atención, ¿no? Este gameplay ya tiene 9 meses. Todavía no ha salido el juego, entonces. Este video obviamente lleva un mes, o sea, no lleva mucho, no creo que perfecta para ya haya salido en este mundillo. Hablamos del gacha de Atelier Wrestleriana. Ok. Un gacha basado en el mundo de Atelier. Si no captan que es Atelier, pues puede que reconozcan a Raiza de Atelier Raiza, ya que fácil es la waifu más reconocible de esta franquicia, y hace poco sacaron adaptación anime de este Atelier. Y muchos habrán conocido a esta waifu mediante este anime. Pero bueno, nuevamente, como en el caso de Persona 5 de Phantom X, Atelier Wrestleriana seguirá la historia de personajes nuevos, siendo la protagonista Resna Sternenlick. Este sería el juego número 25 de la franquicia y es desarrollado por Gast. ¿What? ¿Qué? A ver, ¿qué dijo? El juego número 25 de la franquicia. ¿What? ¿Por qué tiene tantos juegos? Regna Atelier ¿se llama? Atelier. No, Regina Atelier. No, eso se ve que no es. No se vaya a abrir. Y es desarrollado por A ver, ¿cómo se llama? Atelier Wrestleriana. Ah, Atelier Wrestleriana. A ver. 25 juegos. Atelier Wrestleriana. Wiki. Yo quisiera ver la lista de los juegos. Wikipedia. Aquí está. Atelier, serie de videojuegos. Aquí están. Yo quiero ver la lista de los que son. Ay, cabrón, sí, son un buen. Los vamos a leer. Aquí está, mira. De hecho, aquí está. A ver, recorte. Mira, es en modo fácil. Aquí está. En modo fácil la lista. Aquí está. Oh, fuck. Aquí está la lista. Son demasiados, ¿no? ¿Por qué tantos juegos, güey? Yo nunca había escuchado hablar de eso. Atelier, cronología, ¿no? Cronología. Sí lo voy a poner. Déjame... Ay, güey, ¿dónde lo guardo? ¿En descargas? Sí. A ver. No mames. Son un chingo de juegos. ¿What? Y uno que no conoce ni uno. Correcto. Eso es lo que quería decir. Vamos a poner música de fondo para que no se escuche así como
como calladito el fondo, ¿no? At the bar extended. Ahí están todos los juegos, la lista de los juegos de Atelier. ¿Qué? De Atelier, ¿vale? Ahorita vamos a leer. ¿Por qué tantos, güey? Dale, títulos de la serie por año de lanzamiento. 1997, Atelier Marie. 1998, Atelier Ellie. O sea, pero ¿por qué, O sea, son... Atelier Lily 2001, Atelier Judy, Atelier Viorate, Atelier Iris. O sea, cada año un juego. ¿Por qué, Atelier Iris 2, o sea, como que tuvo mucho éxito en el 2004. 2005, Atelier Iris 2. 2006, Atelier Iris 3. Después, en el 2007, se llamaba Mana Kemia. 2008, Mana Kemia 2. Atelier Rorona. 2009, 2010, Atelier Totori, Atelier Meruru, Atelier Ayesha, Atelier Esha Iloji, Atelier Shali, Atelier Sophie, Atelier Furis, Atelier Liri y Suel, Atelier Lulua, Atelier Risa, Atelier Risa 2 y Atelier Sophie 2. What the fuck? Atelier Marie, a ver, Atelier Marie salió para el PlayStation en 1997. Quiero ver una serie de consolas de videojuegos comúnmente abreviado como PS. Ah, no, PlayStation. No, es PlayStation, no quiero ver eso. Quiero ver el juego, la portada. Mira, casi todos eran para PlayStation. ¿Por qué tantos juegos, güey? A ver, quiero ver el primero. Atelier Marie. A ver, vamos a poner el gameplay. What the fuck? ¿Por qué tiene tantos juegos esta serie? Mira, es ese Atelier Marie. Ah, este es el remake. Ah, ¿es para Nintendo Switch? Si hay para Nintendo Switch. A ver, vamos a ver este. O sea, como que cada juego trata de una mona diferente, supongo. Pues no se ve un juego así como que hecho a la ligera, o sea, se ve bien. A ver, aquí está en un mapa. Se ve bonito. Creo que este era del... Ah, son imágenes nada más. Yo pensé que se movía. Ah, sí, mira. Se ve bonito el mapa. Porque nunca había escuchado sobre este juego. Se ve bonito el mapa. Sí está animado, mira. pero ¿de qué trata? Se ve bonito, ¿eh? Oye, qué bien se ve. Se ve bonito. Pero yo quiero ver de qué trata. Ah, aquí está. Este es el combate. Aquí está el combate. Ah, mira. ¡Ay, güey! ¿Sabes a qué me recuerda? A Miitopia. Parece como estilo Miitopia. ¡Bravo! O Final Fantasy Children of Light. Por el estilo gráfico. Nada más que más chafa el Final. Bonito el juego. O sea, digo, no sé qué tan tryhard, difícil o el lore esté, honestamente. Pero este es el remake del primero. Atelier Marie. Aquí está. Atelier Marie Remake. The Alchemist of Solberg. Es del Play 5. Lo remasterizaron para el Play 5. Le voy a dar like. Me gustó. Se ve bonito, ¿eh? 25 juegos, güey.
Y no se ven tan mal, y no se ve mal, ¿eh? Y eso es que es el remake del primero. Sigamos viendo. La compañía detrás de toda la saga de Atelier, así que los fans pueden estar tranquilos de que se mantendrá la esencia. El publisher es Koei Tecmo, que si no captan quiénes son, pues ellos han sacado el proyecto más reciente de la franquicia Fate, Fate Samurai Remnant, que es un juego normal, por cierto, no un gacha. Y que sí, un juego normal. Lo subiré. Espérenme, algún día. Oigan, ¿ya escucharon? Sí es un juego normal. ¿Ok? El juego de Atelier no un gacha salió en septiembre de 2023, o sea, este año. Pero no es hasta hace poco que se confirmó que saldrá en su versión global. Pero la fecha aún está por confirmar. Este juego estará disponible para dispositivos móviles y para PC a través de Steam. Ya tenemos la versión japonesa de Atelier Wrestleriana, así que puede que estemos a cuestión de meses del lanzamiento global. Atentos al canal que cuando salga estaremos haciendo videitos review y primeras impresiones en directo. Ok. Ahora vamos a los pesos pesados. Wuthering Waves. Que les tengo altísimo hype Hoy. Y que a diferencia de los mencionados hasta ahora, tengo claro que serán juegos que me mantendrán mucho tiempo jugándolos. Por lo que ahora toca hablar de Wuthering Waves, juego desarrollado por Kuro Games, que de hecho mencionamos hace un momento en este video. Kuro Games son las personas detrás del desarrollo de Vanishing Great Raven, y se puede notar en lo mostrado hasta ahora de Wuthering Waves, siendo este nuevo juego un mundo abierto con gameplay con apariencia bastante frenética, teniendo mecánicas de parry y una exploración con elementos divertidos como correr por las paredes o balancearnos con ganchos. Si no lo menciono como el más esperado por mí, es más que nada porque siento que está cayendo en lo mismo de Vanishing Great Raven en sus inicios, y son diseños de personajes poco atractivos, y solo un par se salvan. Pero ojo, esto ya es cuestión personal de gustos. Y bueno, espero mejoren esto porque al menos los últimos diseños de Vanishing Great Raven sí que han mejorado muchísimo a como eran en un inicio. Y en Wuthering Waves incluso he visto que han cambiado un poco el diseño de un husbando, y no sé si de alguna waifu. Y pues la verdad se ve que mejoraron ese personaje. Así que... el problema que yo le veo, por ejemplo, a este juego, que este güey tiene mucho hype, pero pues lo que está diciendo, ¿no? Que como que el diseño de personaje le falta. Honestamente yo no... Bueno, sí, obviamente veo muy... el problema más bien que le veo es la paleta de colores. Todo está muy gris, todo está muy oscuro, negro, gris, verde oscuro, ¿sale? Si tú ves los diseños de los personajes, solo uno, hasta ahorita vi que traía negro, obviamente, pero azul, ¿sale? Y todos los demás negro, todos vestían negro. Parecen uniformes. Ese sería el problema. Siento que el problema sería el diseño de la paleta de colores. Y los mundos todo gris. Gris y negro. Hagan cambios a las waifus también, que parece que todas tienen la misma cara. Solo los efectos tienen color. El juego promete bastante. Ve, por ejemplo, esta mona ya tiene color. Que ya esté próximo a su salida. Esta, su sombrero tiene color. Betas más en este 2024. Se ve bien el combate, salir, por lo que lo veo saliendo a mediados o finales del 2024. Me gusta más este estilo de combate. Ahora vamos a otro juego que espero bastante y se ve increíble. Hablamos de Arknights Enfield, un gacha basado en el mundo de Arknights. Y no se preocupen. La pregunta más importante, ¿cuánto cuesta? Según esto, todos los que estamos viendo van a ser gratis, Moni. Según esto. A diferencia de Gears Frontline 2 Exilium, Arknights Enfield nos contará una historia nueva, ya que estaremos explorando un nuevo planeta, con nuevos enemigos y desafíos. Solo que no todos van a estar en celular. Ese es el problema, que algunos no van a estar en celular, pero la mayoría son free to play. A superar. Porque son gachas. Será un juego mundo abierto con... Casi ya ahora todos los gachas son free to play, porque la ganancia está en eso, en los gachas, en que la gente hace microtransacciones. Porque pues la verdad es que los gachas que vienen en juegos que ya son... que vienen de un pago anticipado, es muy difícil que tengan éxito si son nuevos. A menos que seas FIFA,
Ese es de hecho es el juego más redituable en la historia de los videojuegos, porque todos los años sacan uno y cuesta 1,500 pesos mexicanos o más, y aparte tiene gacha, ¿vale? Por ejemplo, Battle Frontier, ¿cómo se llamaba el de Star Wars? También, Battlefront. Star Wars 2 tenía un gacha. A mí me gustó mucho porque yo lo llegué a jugar cuando todavía estaba el gacha. Tenía gacha, pero podrías también conseguir el gacha gratis. El juego costaba, ¿sale? Tenías que pagar por el juego. Y aparte entrabas y para conseguir mejoras, personajes o lo que tú quieras, tenías que hacer gacha. Y aparte de farmear personajes también, para farmear con experiencia, pero también hacer gacha con lo que te daba la experiencia. Entonces, eso lo tiraron. O sea, lo cancelaron los usuarios, dijeron, no, esa es una jalada. Y de hecho cancelaron el sistema gacha y pues lo hicieron completamente, pues ya gratis todo. Y ya no había el sistema de gacha. Pero sí hay juegos así que cuestan, pero no todos tienen éxito. Por eso es que son pocos que cuestan y son gachas. Son muy pocos, Moni. Yo pienso que la mayoría, porque no habla de si son free to play todos o no. Pero por ejemplo el de Persona dijo que sí iba a ser free to play. Algunos no lo menciona, pero yo pienso que sí. Porque es muy difícil que un gacha sea precomprado y luego todavía microtransacciones, y más cuando es nuevo, ¿sale? Entonces yo me tomo como que todos son free to play. Gameplay en tiempo real, que dista muchísimo del Arknights original, que es un Tower Defense, y que es motivo del por qué no lo juego, salvo que el mundo, la historia y diseño de personajes me tienen enamorado. Así que Arknights Endfield es al fin una forma de tocar este mundillo, el cual es el de Arknights. Bueno, al menos la historia me estaré leyendo porque obvio habrá al menos referencias del Arknights original en Arknights Endfield. Ya tengo un video más completo en el canal hablando de este juego y dando un poco de contexto del mundo que le rodea. Puedes ir a ver ese video. Arknights Endfield lo veo posible para finales del 2024, ya que luego de su primer vistazo estuvo un año sin anunciar nada, por lo que quiero suponer que han estado trabajando duro en el desarrollo. Y ahora que se han pronunciado de nuevo y que han sacado una beta técnica, es porque creo yo están listos para unas cuantas pruebas más y arreglos para darle luz verde al lanzamiento. Pero antes de que vayas a ver ese video de Arknights, es hora del último. Este sí lo vi. Bucete, que conoce a Lasmon. El Lasmon reaccionó a y dice que va a ser un juego que obviamente tiene todo para... Y yo pienso lo mismo. Está muy bonito, la verdad. Este juego está muy bonito. Y sí lo vamos a jugar. Está muy bonito gráficamente, pero también el aspecto visual de las... O sea, en este caso, pues las elfas, las waifus, que es el negocio, dice. Por eso es que va a tener éxito, porque tiene waifus. ¿Sale? Eso es lo que dijo él. Y sí, entiendo lo que dice, ¿no? Entonces vamos a ver de qué se trata. Project Mugen. Yo creo que también lo voy a estar probando. Juego gacha de este video. Y es uno que desde que lo vi dije, necesito jugarlo. Sí. Estamos hablando de Project Mugen, otro juego que aparenta ser mundo abierto, pero ahora en una era moderna. Mira nomás, Spider-Man, güey. Por eso a mí me gustó. Es por esto que me gustó. Porque va a tener... Así vas a poder explorar la ciudad en donde es como mundo abierto. Como Spider-Man. La trama está potente. Big Dick Energy, diría. Estilo Spider-Man. Fíjate. Mundo abierto, pero ahora en una era moderna. Lo cual, ya con eso, es un aire fresco a tanta época medieval Spider-Man tecnológica. Ha llamado bastante la atención por su apartado visual y precisamente por basarse en un mundo moderno. Especialmente por mecánicas de exploración con el balanceo que se utiliza en la franquicia de videojuegos como Spider-Man, que a decir verdad se ve bastante divertido. Sí, de hecho sí. El juego está siendo desarrollado por Naked Rain,
que es Mira, ahí puedes ver a las elfas. La crítica que decía, por ejemplo, Asmon, ¿no? Es que el problema es que no se ven waifus así muy atascadas. O sea, que realmente las elfas que hay son como estilo loli. Si te fijas de izquierda a derecha, los que están al frente, o sea, pues es una loli, la de la izquierda, la primera, la segunda igual. El Hosbandu, de hecho, el de en medio, está igualito al de Star Rail, nada más que con el pelo más oscuro. Pero está igualito, hasta parece que la misma ropa, güey. Y la verdad, el mono está muy X, honestamente. La que le sigue, la del pelo rosa, es la que sale más en las animaciones y la que más llama la atención de la gente, ¿no? Y honestamente, pues cae bien. Parece como una chica pintada ahí como estilo Splatoon. Luego la otra, pues es también, o sea, es como que muy lolis, como, y obviamente no tan provocativas como en otros juegos. Eso era lo que decía Asmon, ¿no? Y concuerdo totalmente. No se ven tan provocativas, se ven como más temática de Chardesman, más cultura pop, más como de easy going, como muy, pues muy como vale madres, pues, para que me entiendan. Después nos pasamos a otras elfas que están atrás, la de la izquierda a la derecha, la de pelo negro, pues se ve muy conservador su traje, por ejemplo. La única que se ve de pelo blanco es la única que se ve medio puerco, como a lo que estamos acostumbrados en los gachas normalmente, ¿no? Entonces es lo único, pero realmente se ve muy normal el diseño de personajes. Yo siento que por lo que van a apelar más va a ser por eso, por lo del balanceo estilo Spider-Man, la exploración. Y pues obviamente yo creo que pues obviamente lo gacha, van a empezar a llegar más personajes. Y pues obviamente a mí lo que me gustaría ver más es el sistema de combate. Así que sigamos viendo. Parte de Thunderfire Studio, que es subsidiaria de NetEase, una compañía conocida por sacar muchos juegos con temáticas diferentes, y que corre un miedo de que sea abandonado este juego luego de un tiempo como muchos de los juegos de NetEase. Pero bueno, quiero tener ciertas esperanzas, ya que lo que se ha mostrado del juego me ha encantado. Desde diseño de personajes, lo que se ha visto de combate, los visuales, el mundo abierto y cómo se explora. Entre los últimos 3 juegos mencionados ya en esta parte final, este es el único que no sabemos mucho al respecto. Así que Jordo y Luven saquen un par de betas en este 2024. Jordo y Luven, pero Goti, dudo mucho ¿no? salga este año. Yo siento que para el Jordo y para este Luven, Goti. Jordo, Luven, Goti, ¿no? Como ven, que se reporte Jordo y Luven. Adelante. ¿Y ustedes qué juego gacha esperan en este 2024? ¿Alguno de la lista? O comenta qué juego esperas tú que no esté en este video. Yo estoy al tanto de varios juegos gacha y en realidad espero varios, aunque la mayoría es para probarlos. El sistema de combate se ve bien, como mencioné, ¿viste? A lo largo del video, los mencionados de este video. Sí, había visto que este es el gameplay. ¿Sí viste cómo llegó? Estilo Spider-Man, pero también es shooter. O sea, depende de tu personaje. Si tu personaje tiene pistola, pues dispara así. Si es combate cuerpo a cuerpo, combate como Spider-Man. Por eso es que la mona ve. Fíjate cómo se balancea, llega y los desmadra. Fíjate. ¿Qué esperas tú que no esté en este video? Yo estoy al tanto de varios juegos gacha y en realidad eso es estilo Spider-Man. Aunque la mayoría es para probarlos. Eso está chido. Usa la ulti, un movimiento especial y pum, borrados, ¿no? O si no, pone trampas y dispara. Eso está muy mamadísimo, güey. Habilidades con... esta mona, por ejemplo, tiene una moto y con la moto hace daño. O se hace más grande ese hype a los que menos hype. Está chido, güey. La neta sí está chido, sí está chido. Se ve chido el juego. Contenido a más de alguno de estos juegos en el canal, como ya lo hago con juegos como Either Nike, Snowbreak y Reverse 1999. Nike Fuchi. Les voy a decir por qué Fuchi. Y de hecho el Rerolcos que está ahí. Ya no voy a jugar el Nike porque la última vez que lo jugamos me mandaron copyright del gameplay, no de la música, sino del gameplay. O sea, que ellos reclaman que ese gameplay es de su compañía. No, pues, ¿cómo?
O sea, entonces, ¿quién va a jugar su juego? Nadie va a jugar su juego, entonces. Qué chafa, ¿no? Pero bueno, por eso, adiós ni qué. Saludos, ¿no? Sigamos. 9. Si te ha gustado este video, suscríbete y activa la campanita para que Se sepas reporte cuando suba Luben un y video el Yordo. nuevo. Deja tu like, comenta y comparte de ser posible, aunque sea contigo mismo, ya que con esto YouTube ve un buen rendimiento con el video y lo recomienda La a verdad más sí se ve personas, muy padre, lo cual Neomadísimos. ayuda mucho al canal. Un agradecimiento a las personas que se han hecho con una membresía del canal y a los que aportan con super chat y super gracias en algunos directos o videos. ¿Ya ves, Feli? Confío en ti. Gracias, Feli, por el super chat del día de hoy. Todos los que están ahí, si pueden apoyarnos también con su membresía del canal, muchas gracias, chavos. Y su super chat y su super gracias también en los videos. Gracias. Me gustó el video. A que pueda seguir creando contenido. Les dejo con más contenido de mi canal y les invito a revisar más videos. Me gustó el video. Alguno les puede resultar Project interesante. Mugen. Este también lo voy a estar esperando mucho. Pues bueno, como se los decía, ahí está el video de Cami987. Les voy a volver a poner el link de este video para que vayan y le dejen su comentario, le dejen su like y pues ahora sí que pues lo apoyen, ¿no? Vamos a escribirle algo, ¿no? Me gustó el video. Un poquito lento de repente, pero sí, está bien, está bien. Sí, estuvo bien. Entra mucho en sus opiniones y está bien eso también, porque sí, en muchas concordé, en otras, ok, está bien. Excelente, excelente video. Seguiremos tu canal para reaccionar. No. Seguiremos tu canal y sigue así. Saludos. Listo. Y sigue así. Saludos. Listo. Bien, entonces. Bien, pues bueno, el Project Mugen me gustó mucho, ¿eh? Mira, ve la portada de este video. We're starting off the new Ah, year. no, ve la portada de esos videos, güey. Ve la portada. Ay, ¿por qué no se ven las We're portadas? starting off the new year. Como with diría an mi Ice. absolute- ¡Ash! Ve, no manches. Güey, eso ya es como tener 3 cerebros, güey. O sea, está más grande que su cabeza. No manches. No, pues está canijo. Muy bien, pues bueno, ya está. Tenemos nuestro video del día de hoy. Y pues bueno, chavos, son las 11:30. ¿Qué hacemos?